Capítulo 54. Juntas. Como una niña pequeña cuando va al parque de diversiones, así me sentía. La emoción dentro de mi cuerpo era abrumadora. No sabría explicar cómo me siento ahora mismo, pues tenía mucho dentro de mí. Quería gritar de emoción y, al mismo tiempo, quería callar. Deseaba saltar, pero a la vez solo quería estar en calma. Miles de emociones dentro de mí, haciéndome sentir más viva que nunca. La compañía de Becky era reconfortante. La calidez de su cuerpo era agradable. Incluso sus caricias eran las más delicadas. No dijimos más después de aquellas palabras. El ambiente era cálido y agradable, justo como la noche en la galería, llenándonos de una sensación demasiado mágica. Nos retiramos en silencio hasta llegar al hotel. Ambas sabíamos que había mucho por decir, pero aún no era el momento. Sin embargo, mi cuerpo deseaba pasar más y más tiempo con ella, aunque eso aún no fuera lo correcto. Mi noche pasó rápido. La compañía de Bombón seguía siendo estable. No podía evitar despertar y besarlo por toda la cara, pues pensar que Becky y yo lo compartíamos me hacía feliz. Y si las cosas funcionaban, tal vez no tendríamos que seguir compartiéndolo como si estuviéramos en una custodia. Tal vez sería oficialmente nuestro. Estaba exagerando, pero no me importaba. Me sentía demasiado feliz y nadie podría cambiarlo. Ni siquiera los pequeños detalles que faltaban en el hotel, ni siquiera los baños que había por reparar, ni siquiera aquel evento del que las personas ya comenzaban a hablar. La pelea estaba siendo cada vez más conocida. Las páginas de internet hablaban de ello, junto con el trío amoroso en el que nos envolvían. Las personas contaban los días para verla. Incluso estaba comenzando a pensar en tal vez contratar algunas televisoras. Podría darme una buena recepción. Me sentía demasiado contenta de saber que todo iba por buen camino, desde lo laboral hasta mi vida más personal. Aún había mucho por hablar con Becky, pero ambas estábamos en el mismo punto. Ambas teníamos muy claro lo que queríamos y llegamos al acuerdo de tomarlo con calma, aunque, con solo recordar lo que ocurrió anoche, dudaba mucho que la calma fuera nuestro fuerte. Sin embargo, muy dentro de mí, soñaba y deseaba que eso pasara. Necesitaba de ella, como ella necesitaba de mí. Había olvidado lo mucho que me distraía de mis deberes cuando quería estar con alguien, y con Becky, el recuerdo de la dependencia que tuve hacia ella aparecía. Quería saber lo que hacía y dónde estaba. Quería mirarla o besarla. Lo primero que apareciera frente a mí. Quería abrazarla o mimarla. Quería todo con ella. Sabía que aquello solo me iba a distraer de mi trabajo, pero no podía resistirlo. Necesitaba demostrarle que deseaba estar a su lado. Pronto, Angélica y Becky tendrían sus entrevistas individuales. A pesar de que las nuestras fueron antes de siquiera yo comenzar a pasar tiempo con ellas, tomé la decisión de al menos verlas 1 hora al día en sus entrenamientos, aunque realmente era una excusa para poder mirar a Becky. Sin embargo, la visita de hoy sería un poco más discreta, debido a que ambas iban a entrenar en el gimnasio de Becky y, por supuesto, las personas no debían saber aquello. Tarde o temprano, el mundo iba a saber que ellas eran muy buenas amigas. Llegamos por separado al gimnasio, entrando por la puerta trasera. Ahora que las personas estaban tomando más confianza en tomarme fotos con las boxeadoras, quería mantener un perfil bajo, pues ya había tenido suficiente de rumores por ahora. Al entrar al gimnasio, este se encontraba lleno de varias personas. Sin embargo, había alguien de pie a un lado de las escaleras, manteniendo vigilancia sobre las personas que podían subir y las que no. Al llegar al segundo nivel,
pude ver al equipo de Becky y al de Angélica en diferentes esquinas del ring de boxeo. Ambas mujeres estaban dentro de aquel cuadrilátero, con cascos y guantes, moviéndose de un lado a otro. Caminé en silencio, tratando de no hacer notar mucho mi presencia, pues aún me sentía algo tímida con el equipo de Becky, sin mencionar, por supuesto, que nosotras casi tuvimos intimidad en ese mismo ring la noche anterior. Al caminar, noto cuando Angélica me mira, saludándome con su mano. Becky se gira por un momento y se queda mirándome, y gracias a aquella distracción, Angélica la golpea fuerte, haciendo que uno de los chicos del equipo de Becky se acerque, gritándole algo a la americana. Me siento a un lado de Nam, con Billy del otro lado, ambos concentrados en la pelea. Mantengo mis lentes de sol puestos, ya que no quería ser objeto de bromas por concentrarme demasiado en Becky. Entonces, Billy comienza inclinándose un poco para mirarme. ¿Tengo que enterarme por Nam de las cosas que pasan? Mi mejor amiga claramente me había preguntado qué había pasado ayer por la noche, pero decidí mantenerme en silencio, ya que, primero, sabía bien que ella, junto con Angélica, se encargarían de molestarme, y segundo, aún no sabía en qué posición me encontraba en cuanto a la relación que tenía con Becky. Además, me gustaba mantenerlo en secreto, era algo afrodisíaco. Y, por supuesto, suponía que Nam ya le había contado todo a Billy. Nam te mantiene muy bien informado, le digo, sin apartar la mirada del ring. Podía notar perfectamente cómo Becky miraba algunas veces hacia donde me encontraba, disimulando un poco, pero solo un poco. Frin, necesito saber todo, él susurra. Al desviar un poco mi mirada, noto cómo Charlotte e Infa están en su mundo, lo que tal vez significa que Becky no les ha dicho nada. Y yo necesito saber qué asquerosidades hicieron. Es la voz de Nam golpeando mi brazo. No pasó nada. Bajo un poco mis lentes para mirarlos. Solo nos besamos. ¡Y qué beso! De solo recordarlo siento cómo mis vellos se erizan y mi cuerpo se calienta. Por favor, el primer beso que tuve con Kai llegó a segunda base. Nam habla con obviedad. Tú y Becky ya se conocen bien, hicieron algo más, yo lo sé. Me mira fijamente, sujetando mi rostro. Dinos. Billy asiente varias veces, sonriendo con malicia. Giro los ojos. Solo nos besamos, susurro entre dientes. Bajen la voz, las personas nos miran. Eso era mentira, pues nadie nos prestaba atención. Además, ¿dónde está Kai?, le pregunto, tratando de cambiar de tema. ¿Te salvas esta vez? Nam pellizca mi costado, haciéndome saltar un poco, y él no tardará en llegar. No te había visto tan feliz, así que, sea lo que sea, continúa. Billy habla seguro, cruzando sus brazos para mirar al frente. Pero ten cuidado, claramente no te quiero ver de nuevo deprimida. Nam hace un sonido con su boca, estando de acuerdo. Lo haré, les aseguro, ajustando mis lentes y concentrándome de nuevo en el entrenamiento. Los adoraba. Ellos no deseaban verme herida nuevamente, así que comprendía su preocupación, pero debía asegurarles que no ocurriría nada malo. Becky y yo tenemos las cosas en un punto, aprender de nuestros errores e intentarlo nuevamente. Así que estaba segura de que nada malo iba a pasar, y si ocurría, bueno, ya había pasado una vez, podría con una segunda. A pesar de que la pelea era de entrenamiento, ambas boxeadoras lo hacían con todas sus fuerzas, o eso creo. A decir verdad, estoy mucho más concentrada en mirar a Becky. Podía notar su mirada en mí, la cual Angélica utilizaba a su favor para atacar. Sin embargo, notaba la sonrisa de la tailandesa,
lo que me hacía sonreír igual. Ella incluso parecía más interesada en mí que yo en ella. De reojo observaba la relación entre Infa y Charlotte. Al parecer, se daban la libertad de ser un poquito más pegajosas en este lugar, pues la primera la abrazaba por detrás, besando algunas veces sus mejillas, haciendo sonreír a la hermana Armstrong. Son tan adorables. Debido a mi trabajo, tuve que retirarme junto con Nam. Había muchas cosas por revisar en mi hotel, junto con contratos que debíamos leer para continuar con los pequeños detalles. Pero antes de irme, me quité los lentes para poder observar mejor a Becky, quien ya estaba fuera del ring bebiendo agua. Ella solo me sonríe, haciendo un pequeño movimiento con su cabeza. Sin embargo, Angélica se acerca a ella, susurrándole algo, recibiendo un golpe en su brazo por parte de Becky. Angélica era la Nam de ella, al parecer. Con una enorme fuerza de voluntad, no me permití pensar en la boxeadora y en sus besos. Necesitaba concentrarme lo mejor posible para aprobar los contratos o no, y si seguía pensando en ella, podía cometer algún error. Nam me apoyaba en mis decisiones, o me hacía entrar en razón, y con tanto papeleo que teníamos por revisar, se nos fue el día sintiéndonos satisfechas al finalizar. Ella incluso más, pues le había dado todo el trabajo de los preparativos a su novio, y al poder liberarse de un poco de trabajo, podría apoyarlo mucho mejor, ayudándolo en lo que necesitara. La fecha poco a poco se acercaba y necesitaba que todo estuviera perfecto. Al anochecer casi estaba quedándome dormida en el sofá de mi habitación. Estaba en la espera de Bombón y, por supuesto, de Becky. No la había visto desde que estuve en su gimnasio y, sinceramente, extrañaba besarla. ¿Será una enfermedad que me sienta tan necesitada de ella? En cuanto tocaron la puerta, abrí mis ojos, bostezando y estirándome. Tomé el teléfono para mirar la hora. Eran las 9:15 de la noche. Ella normalmente no traía a Bombón tan tarde. Me levanto con un poco de energía y nervios, arreglando mi cabello mientras me acerco a la puerta, tratando de verme bien. Y al abrirla, ella está de pie con una enorme sonrisa. Bombón se acerca a mis piernas, pasando su cabeza y su cuerpo, para luego entrar a la habitación, como si supiera que nos tiene que dar algo de espacio. Noto que Becky lleva en su otra mano una bolsa grande de papel, pero no pregunto sobre eso. Simplemente la tomo del cuello de su camisa y la halo hacia mí, cerrando la puerta detrás de ella, pegándola a esta para comenzar a besarla. Escucho cuando la bolsa cae, sintiendo sus dos manos en mi cintura, pegándome a ella. Parecía tan emocionada como yo, besándome con delicadeza y, al mismo tiempo, con desesperación. El calor dentro de mí estaba aumentando, y al notar su respiración rápida, podía apostar que estaba igual que yo. Sus manos bajan un poco más hasta sujetarme firmemente, pegándome mucho más a ella. Suelto un suspiro al sentir su toque. Tengo que tratar de controlarme. Frin, susurra al separarse, pero no la dejo continuar tomando su rostro. Espera. Habla sobre mi boca, subiendo sus manos para sujetar mi rostro, mirándome. Créeme que me encanta esto, pero estoy muy agotada. Ella pasa la lengua por sus labios, sonriéndome. Beso tiernamente su mano, moviendo mi cabeza. Lo siento, me disculpo, acariciando su cuello. ¿Me vi muy desesperada? Becky niega, acariciando mi mejilla. Para nada, estuve deseando este momento todo el día. Me separo un poco de ella, sujetando sus manos para entrelazar nuestros dedos. Angélica se aprovechó de cómo estoy, así que me molió a golpes. Frunzo el ceño, no estando para nada de acuerdo con aquello. Cuando entrenamos juntas,
Hacemos el doble para saber quién resiste más. Eso nos motiva. Ustedes dos tienen unos juegos muy pesados. Acaricio su mano con mi pulgar. ¿Quién ganó? Becky se inclina para tomar la bolsa, dando un tierno beso en mis labios. Claramente ella. Cierta persona estuvo en mi cabeza todo el día. La guío por la habitación, indicándole dónde se puede sentar. Bajo el volumen del televisor para estar atenta a lo que me diga. Me pasó exactamente lo mismo. Me siento a su lado, estirando mi mano en el sofá para acariciar su nuca. Creo que Nam me va a prohibir verte cuando tengamos reuniones importantes. Ambas nos reímos de aquello, dejándonos envolver por el silencio de la habitación. Hoy viniste algo tarde, menciono, bajando la mirada. Lo sé. Después de mi entrenamiento, fui a mi casa. Ella explica, haciendo que la mire. Charlotte e Infa están de aniversario, así que la ayudé con unas cosas. Quería hacerle una sorpresa. Sonrío con felicidad escuchándola. Y de camino busqué algo, señala la bolsa. Te pertenece. La miro sin entender, acercándome un poco más. ¿Por qué te quedas aquí si tienes casa? Pregunto con duda, notando cuando Bombón corre por el lugar con uno de sus juguetes en la boca. Porque Angélica me llamó y me dijo que debía hospedarme aquí para hacer de esta pelea algo mucho más interesante. Becky me responde con sinceridad, pasando una mano por su cabello. No quiero que lo sepa, pero agradezco mucho que haya insistido. Pasa su mano por mi mejilla. De otro modo, seguiría hundiéndome en aquellos pensamientos malos. ¿Hacia mí? Susurro la pregunta, sin dejar de acariciar su nuca. Durante mucho tiempo, reflejaba tu nombre en las cosas malas que me pasaban. Ella cruza sus piernas, acomodándose con más comodidad. Pero me di cuenta de que son cosas de la vida. No podía culparte por todo. No podía simplemente decir que era tu culpa que el autobús me dejara o que un cliente me regara café. Becky sonríe, tratando de aligerar el ambiente. Estaba haciendo algo inmadura y me dejé guiar por el pasado. Bajo la mirada, moviendo la cabeza. Becky me toma del rostro con sus manos, haciéndome mirarla. Frin, tú perdiste a tu padre y no culpaste a toda la aerolínea por lo sucedido. Aceptaste lo que pasó y lo superaste. Te convertiste en la mujer exitosa que eres ahora. Y yo perdí a mi padre por una enfermedad. No puedo culparte por algo que tarde o temprano iba a suceder, algo tan natural como un resfriado. Siento cómo mis ojos se llenan de lágrimas, pero evito llorar. Él jamás hubiera querido verme con odio. Continúa acariciando mis mejillas y dándome un beso suave en los labios. Creo que esto te va a gustar. Becky me suelta y toma la bolsa, entregándomela mientras indica con la cabeza que la abra. La bolsa está algo pesada. Dentro de ella hay una pequeña caja. Sonrío al reconocer lo que es. Creo que ella ni siquiera tuvo tiempo de envolverla. Quito la tapa y observo la cámara Polaroid dentro de ella. Es de color blanco y se ve nueva, realmente hermosa. Miro a Becky elevando una ceja. Ella solo sonríe, manteniéndose en silencio. Al tomar la cámara en mis manos, noto una hoja de papel doblada en el fondo de la caja. La tomo con cuidado, sintiendo mi corazón acelerarse. Dejo la cámara nuevamente en la caja y saco la hoja, notando que hay otra más, dobladas a la perfección. Mi vista se fija en la letra cursiva y familiar, demasiado familiar. Un nudo se forma en mi garganta, así que trago saliva para tratar de deshacerlo. Reconozco aquella letra. Querida Frin, he escuchado que es tu cumpleaños, y ya que tu novia decidió ser un poco más impulsiva, te obsequia una cámara antes de la especial fecha. Pero aquí está su buen padre,
para sacarla de este momento de desesperación. Becky es una chica adorable e inteligente, y no te lo digo solo porque sea mi hija. Ella, poco a poco, ha aprendido sola a tomar su camino. Incluso me enseña algunas cosas. Estoy orgulloso de ella. Estoy orgulloso de la mujer en la que se convertirá en el futuro. Pero verla enamorada de ti, vaya, es como ver a una nueva persona frente a mis ojos. Jamás imaginé que este momento llegaría, pero ya me estaba preparando. Pensé que con Charlotte iba a acostumbrarme, pero nunca se está realmente listo para ver cómo tus hijas comienzan a entregarse al amor. Una vez me enamoré. Hoy en día lo sigo recordando como lo mejor que me pasó, aunque sea algo tan diferente para ella. Sin embargo, eso no me impidió permitir que mis hijas descubrieran el amor, pues es algo que trasciende el tiempo y el espacio. Él llegó a ustedes, y yo jamás me voy a interponer. Solo te pido, querida, que cuides de mi hija, pues sé perfectamente que ella cuidará de ti. Enséñale las cosas hermosas del amor y deja que ella te enseñe a ti. Crezcan juntas, ámense todos los días, aprendan la una de la otra, pues no hay nada más hermoso que compartir recuerdos con los seres amados de tu vida. No tengan odio dentro de ustedes. Si discuten, pidan disculpas de inmediato. Si no están de acuerdo, háblenlo. Si ella quiere rojo y tú blanco, unan los colores. Sean el amor y no dejen que nada las separe. Ella es tan idéntica a mí que temo que alguien se aproveche de eso, justo como ocurrió conmigo. Pero confío fielmente en que tú harás de ella alguien fuerte y con carácter, con un toque de cariño para compartir. Sé que ella te obsequió una cámara, pero toma esta como algo más especial. Tómala como el objeto que guardará el recuerdo de su relación y todo lo que viene con ella. Tómala como un símbolo de unión para ustedes. Te amo, como amo a mis hijas. Permíteme darte la bienvenida a mi familia. Permíteme ser tu fiel compañero o tu padre. Permítele a Charlotte ser tu confidente o tu hermana. Permítele a Becky ser parte de tu corazón. Escuché que no te gustan tus cumpleaños, pero te aseguro, mi querida Frin, que con nosotros vas a comenzar a amarlos. ¡Feliz cumpleaños! Con cariño, Mark, tu papá. Las lágrimas salían de mis ojos al terminar de leer. Pongo una mano sobre mi boca, tratando de silenciar mi llanto, pero me es imposible. Atraigo aquellas hojas a mi corazón, permitiéndome llorar libremente, sintiendo los brazos de Becky a mi alrededor, abrazándome con fuerza. Aquella carta rompió y arregló todo dentro de mí. Las palabras que decía, el dueño de quien las escribió, el significado de cada frase, todo lo que probablemente sintió cuando la escribió. Mark sabía perfectamente qué decir, sabía cómo demostrar su amor. Él jamás se ocultaba detrás de sus pensamientos. Él era el verdadero ejemplo de una buena persona. El que no esté aquí presente solo me hace llorar más. Quiero abrazarlo tanto. Mi llanto era enorme. Las lágrimas caían como agua sobre mi rostro. Becky me apoyó en su pecho, acariciando mi espalda y dejándome soltar todo el dolor que sentía en ese momento. Acariciaba con mis dedos el papel, manteniéndolo en mi pecho. Lo siento tanto, susurro, tratando de detener mis lágrimas. Lo lamento. Me elevo, sujetando el rostro de Becky. Ella tiene sus ojos llenos de lágrimas, dejando escapar algunas. No sabes cómo me duele, señalo mi pecho, sintiendo las lágrimas escurrir por mi rostro, pero ella solo niega, sonriendo. Descubrí la cámara y la carta un día después de habernos quedado atrapadas en el elevador. Su voz está entrecortada. Ella limpia sus lágrimas y me mira. Había ido a la casa. Quería guardar los planos. Quería tratar de pensar con claridad. Becky acaricia mi mejilla,
limpiando mis lágrimas con sus dedos, pues mi llanto se había detenido. Busqué entre las cosas de papá y la encontré. Jamás la había notado hasta ese día. Fue como si él la hubiera colocado justo frente a mí. Sonríe. Él siempre te defendió, siempre confió en ti. Nuevamente lloro, cubriendo mi rostro con mis manos. Leer esa carta fue tan doloroso como tranquilizador. Era como escucharlo. Era como si me estuviera diciendo que dejara de pensar en el pasado y me concentrara en el futuro. Becky toma mis manos, elevando mi rostro. Te di una oportunidad porque papá aún está aquí y está pidiéndome que deje el odio de lado. Ella pega su frente a la mía, transmitiéndome calma. No puedo romper la promesa que le hice. Estamos rotas, Frin. Becky sujeta mis manos. Vamos a repararnos, juntas. Rompí la promesa que le hice, susurro, limpiando mi barbilla, pues las lágrimas goteaban. Le dije que sería yo quien saliera herida si esto no funcionaba, y te hice daño. Becky hace un sonido con su boca, silenciándome. Que lo nuestro haya terminado no fue nuestra culpa, sujeta con delicadeza mi rostro. Esa promesa aún se mantiene, cúmplela, justo como yo lo haré. Besa mis labios con cariño. Demostremos que papá nunca se equivoca. Me sonríe, contagiando aquella sonrisa en mi rostro. Él nunca se equivoca, afirmo, acariciando el rostro de Becky. Reparemos esto juntas. Muy juntas. Me besa una y otra vez, limpiando mis lágrimas con sus labios. Solo tú y yo. Tú y yo. Volvemos a sellar nuestros labios, la tristeza y la felicidad siendo parte de aquel beso, el amor y la pérdida envolviendo el ambiente a nuestro alrededor, prometiendo nuevamente que íbamos a reparar aquello, porque Mark siempre confió en nosotras, y él nunca se equivoca.